Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Prepárense porque vamos a hablar de un posible conflicto entre dos figuras muy queridas, y cómo esto podría estar afectando a una tercera persona. Sí, estoy hablando de nada menos que Can Yaman, Oğuzhan Koç, y sí, nuestra querida Demet Özdemir. La pregunta que flota en el aire es, ¿está Can Yaman advirtiendo a Oğuzhan Koç que está arruinando la psicología de Demet? ¡Qué fuerte! Si les gusta este tipo de chismes del corazón, con un toque de análisis y drama, no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Imaginen la escena, dos hombres famosos, ambos con una legión de fans, y en medio, una actriz que ha conquistado a millones. La dinámica es compleja y cuando intervienen los celos, las inseguridades, o simplemente la protección, las cosas pueden ponerse muy interesantes. Se rumorea, y aquí es donde entra la intriga, que Can Yaman, quien tuvo una relación pasada y muy publicitada con Demet Özdemir, habría lanzado una advertencia velada, pero contundente, a Oğuzhan Koç, el actual novio de Demet. Y la advertencia no es sobre algo trivial, ¿o no? Se trata de algo mucho más profundo, la salud mental, la psicología de Demet. Ahora, antes de que salten a conclusiones, vamos a poner las cosas en perspectiva. Las relaciones en el mundo de la fama son un campo minado. Cada paso es observado, cada palabra analizada, y cualquier fricción puede convertirse en un escándalo internacional. Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación que acaparó titulares, una conexión que muchos de sus seguidores encontraron irresistible. Después de su ruptura, ambos rehicieron sus vidas. Demet encontró el amor con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor en Turquía. Y ahí es donde parece que surge la tensión. Los rumores sugieren que Can Yaman, quizás por ser un antiguo compañero sentimental, o quizás por una genuina preocupación, ha percibido algo en la dinámica entre Demet y Oğuzhan que lo ha llevado a pensar que la situación podría estar afectando negativamente a Demet. ¿Qué podría ser? ¿Celos profesionales? ¿Inseguridad? ¿O tal vez Can realmente cree que Oğuzhan no está a la altura de Demet, o que la está manejando de una manera que no le conviene? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Para entender mejor esta posible advertencia, hay que considerar el contexto. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, a veces impulsivo, y muy protector con las personas que le importan. Su relación con Demet fue intensa, llena de gestos románticos y apariciones públicas que hacían soñar a sus fans. Cuando una relación de esa magnitud termina, las cicatrices, ya sean visibles o no, pueden permanecer. Y a veces esas cicatrices pueden generar una especie de instinto de protección, incluso después de que la relación haya terminado oficialmente. Por otro lado, Oğuzhan Koç es una figura pública consolidada, con su propia carrera y su propio público. Casarse con una actriz de la talla de Demet Özdemir, que tiene una base de fans global, trae consigo una serie de desafíos adicionales. Las comparaciones son inevitables y las presiones de mantener una imagen pública impecable son enormes. ¿Podría ser que esta presión, o alguna dinámica interna de la relación, esté teniendo un impacto en Demet? Y si es así, ¿sería justo que Can Yaman interviniera? Aquí es donde entra el tema de la psicología. Hablar de arruinar la psicología de alguien es algo muy serio. Implica manipulación e inseguridad inducida, o quizás una sobreexposición a situaciones estresantes que una persona no está manejando bien. Si Can Yaman, como se rumorea, cree que Oğuzhan está de alguna manera contribuyendo a este deterioro psicológico en Demet, entonces su advertencia, por sutil que sea, cobra una dimensión completamente diferente. No se trata de un simple despecho o de una pelea entre rivales. Se trata de la salud emocional de una persona. Imaginen que Can Yaman, tal vez en una conversación privada con un amigo cercano, o incluso a través de algún comentario ambiguo en redes sociales, deja entrever su preocupación. Podría decir algo como: Demet es una persona increíble, pero a veces veo que las cosas no son fáciles para ella, o espero que la gente que está a su alrededor la cuide de verdad, porque ella lo merece todo. Estas frases, dichas en el contexto de su pasado con Demet y el conocimiento de su vida actual, pueden interpretarse de muchas maneras. Y la interpretación más jugosa y alarmante es, por supuesto, la de una advertencia a Oğuzhan.
Analicemos un poco la psicología de las relaciones públicas. Cuando dos personas famosas están juntas, su relación se convierte en una especie de espectáculo. Los fans esperan momentos de felicidad perfecta, y cualquier signo de conflicto o incomodidad se magnifica. Si Demet está pasando por un momento difícil, o si la relación con Oğuzhan le genera estrés, esto podría manifestarse de muchas maneras: cambios de humor, ausencias en redes sociales, o un semblante menos feliz en sus apariciones públicas. Y es precisamente en esos momentos cuando los ex, o aquellos que alguna vez estuvieron cerca, podrían sentir la necesidad de opinar, o advertir. El hecho de que Can Yaman haya tenido una relación tan apasionada con Demet podría darle una perspectiva única. Quizás él conoce a Demet en un nivel más profundo que Oğuzhan, o al menos lo cree. Tal vez él recuerda momentos en los que Demet se sentía insegura o presionada, y ve patrones similares en su vida actual. Y si él cree que Oğuzhan consciente o inconscientemente está exacerbando esas inseguridades, entonces su advertencia sería una forma de protegerla. Ahora, es crucial recordar que estos son rumores. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, y a menudo se magnifican y distorsionan. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que involucran a figuras tan populares, los hace irresistibles para el análisis. ¿Por qué querría Can Yaman advertir a Oğuzhan? Una posibilidad es que realmente se preocupe por Demet. Otra posibilidad es que haya un componente de resentimiento o deseo de recuperar algo perdido, aunque esto suene más a telenovela. Y una tercera opción es que simplemente esté disfrutando del drama y de la atención que genera su figura. Cuando hablamos de arruinar la psicología, estamos hablando de un daño que puede ser difícil de reparar. Si Demet está siendo sometida a un estrés constante, a críticas, o a la presión de mantener una imagen que no se corresponde con su realidad interna, esto puede tener consecuencias graves. Y si Can Yaman percibe esto, su instinto de hombre o de antiguo compañero podría activarse. ¿Cómo podría manifestarse esta advertencia? Podría ser a través de terceros, amigos en común que transmiten el mensaje. O tal vez, como mencionamos, a través de comentarios indirectos en redes sociales que, si se juntan las piezas, apuntan directamente a Oğuzhan. Por ejemplo, si Can publica algo sobre la importancia de la salud mental, o sobre cómo elegir a las personas adecuadas en tu vida, y esto coincide con noticias sobre Demet y Oğuzhan, la conexión se hace casi inevitable. Piensen en el impacto que esto podría tener en Demet. Si ella se entera de que su ex está advirtiendo a su actual pareja sobre su bienestar, ¿cómo se sentiría? Podría sentirse abrumada, dividida, o incluso resentida. Por un lado, podría apreciar la preocupación. Por otro, podría sentir que su vida privada está siendo expuesta y juzgada por personas que no están directamente involucradas en su día a día. Es una situación delicada, sin duda. Es importante también considerar la figura de Oğuzhan Koç. Si él está realmente haciendo algo que perjudica a Demet, ya sea intencionalmente o no, entonces la advertencia de Can podría ser justificada, al menos desde su perspectiva. Pero si Oğuzhan está amando y apoyando a Demet, entonces la advertencia de Can sería inapropiada y potencialmente dañina para la relación. En resumen, este posible conflicto entre Can Yaman y Oğuzhan Koç, centrado en el bienestar de Demet Özdemir, nos abre una ventana a las complejidades de las relaciones en el ojo público. La línea entre la preocupación genuina y la interferencia puede ser muy delgada, y cuando la salud mental está en juego, las apuestas son aún más altas. Estamos ante una historia que, aunque sea en el terreno de los rumores, nos hace reflexionar sobre el poder de las palabras, la influencia de la fama y la fragilidad de las emociones humanas, especialmente cuando se exponen a la luz pública. Can Yaman, el exapasionado, Oğuzhan Koç, el actual novio, y Demet Özdemir, la mujer en el centro de todo. ¿Es realmente una advertencia? ¿O es simplemente el eco de un pasado que no termina de desvanecerse? Les aseguro que seguiremos muy de cerca cualquier desarrollo en esta historia. Pero por ahora, lo más importante es recordar que las relaciones y el bienestar emocional son asuntos privados, incluso para las celebridades. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos tocado un tema bastante delicado, pero es fascinante ver cómo estas dinámicas se desarrollan en el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman tiene motivos para advertir a Oğuzhan?
¿O creen que esto es solo un rumor sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también disfrutan de los chismes y análisis del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.